acompaña ya aquí el doctor José Astudillo. Él es catedrático universitario, estuvo al frente de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral aquí en la provincia de La Suay por alrededor de un mes, y con él también queremos dialogar sobre lo que se nos viene el día de mañana, un proceso electoral en el que estaremos eligiendo a alcaldes, prefectos, vocales de las juntas parroquiales, concejales, tanto urbanos como rurales. Estaremos eligiendo a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y aquí en la provincia de La Suay, en el Cantón Girón, estaremos también acudiendo a las urnas a una consulta popular sobre el tema minero. Doctor Astudillo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Acabábamos de dialogar con el doctor Castro sobre cómo se ha dado esta situación frente a la falta de reglamentación del Consejo Nacional Electoral, que no ha podido resolver la contabilización de los votos en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, cuando estamos ya a muy pocas horas de entrar en este proceso. Estaremos ya pues teniendo a las 6 de la mañana, 6:30 está prevista, me parece, la inauguración del proceso electoral aquí en la provincia de La Suay. Buenos días. Muchísimas gracias, Rosana, muchas gracias a Antena 1 por el espacio. Creo que estamos en un proceso como cuando resultaba en estas jugadas de fútbol entre muchachos, que dos equipos van a jugar fútbol sin poner normas, reglas ni nada, y al juego, al andar, se van construyendo o se van violando también las reglas. Pero ahí lo que nos preocupa es que el último gol gana. El último gol gana, claro. Generalmente cuando no hay reglas, el más fuerte gana, el más fuerte se impone. Yo creo que hay una preocupación que habría que decirla con fuerza, que no tiene que ver solamente con el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, sino que tiene que ver con la organización de todas las elecciones. Recordarán ustedes que cuando hubieron la presentación de las candidaturas y había una norma que decía que hay un cierre de presentación de candidaturas, que fue efectivamente cuando yo terminé dejando el Consejo Nacional Electoral, porque quise hacer cumplir una de las normas que dice en el Código de la Democracia que es sustantivo. Es decir, en el momento en que ya las listas, los candidatos van a presentar y hay pues una normativa que impone a los candidatos que hay un horario y un día. Es como que no habría en dónde perderse, la norma dice tal y hay que cumplirla. A las 6 de la tarde se cierra y eso es todo. Pues eso fue lo propio que hice yo y eso es lo que molestó al Consejo Nacional Electoral. Pero Pepe, aquí nos enfrentamos en esta situación de la legalidad, la norma jurídica, los reglamentos, las leyes, la Constitución versus los intereses y las fuerzas políticas. ¿Es así? Es así porque el Consejo Nacional Electoral ha seguido recibiendo inscripciones hasta después, cuando ya inició la campaña electoral. Es decir, la campaña electoral pues comenzó ya en febrero, el 5 de febrero, y hasta el 10, 12, un mes después, el Consejo Nacional Electoral a nivel nacional seguía recibiendo candidaturas e inscribiendo candidaturas. Entonces esto... ¿Seguía recibiendo candidaturas o documentación faltante? Inscribiendo, ¿es lo mismo? Inscribiendo candidaturas. Es decir, seguía inscribiendo candidaturas porque el Consejo Nacional Electoral no recibe documentación faltante, sino recibe toda la documentación. Pero eso es claro, si ya... Entonces, por ejemplo, allí hay no sé si un desconocimiento o una negligencia a nivel nacional. En el tema de la consulta de Quimsacoche, ya se da el día en el que se podía iniciar la campaña. Sin embargo, la asignación de fondos han sido entregados a las organizaciones que estuvieron inscritas para mover tanto el sí o el no, apenas el día jueves de la semana anterior. Y los procedimientos para pautar no son inmediatos.
hay que hacer la propaganda, hay que calificar la propaganda en el CNE, de tal manera que técnicamente ha sido posible pautar propaganda, ya sea por el sí o por el no, en cuanto a la minería, apenas el martes de esta semana. Y el jueves ya se cerraba la campaña electoral. Estoy hablando de control y un organismo técnico, en este caso el Consejo Nacional Electoral, es un organismo que debe trazar las reglas, debe preparar la cancha, para que cuando vengan los jugadores no comiencen a preguntar mientras juegan cuáles son las reglas. Ahora, Pepe, tuvimos un Consejo Nacional Electoral transitorio en el que estuvo al frente el ex rector de la Universidad de Cuenca, el doctor Gustavo Vega. Este consejo no dejó ya trazando las reglas del juego antes de este nuevo consejo ya titular con Diana Tamain al frente. Bueno, estaban las reglas trazadas, no solamente trazadas las reglas, sino que dejó incluso nombrando directores en las diferentes provincias, de tal manera que el consejo que venía solamente tenía que diciembre, enero y febrero y marzo simplemente ponerse a trabajar y establecer las normativas, las diferentes normativas. Si querían hacer cambios podían hacerlo después, pero se pusieron a hacer los cambios de todo en el momento más delicado, es decir, en el proceso electoral mismo. Entonces, yo creo que allí hay un error de concepción de roles de las instituciones del Estado. El Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación y de Control Ciudadana, ¿sí?, tienen roles efectivamente técnicos de establecimiento, ya sea para la participación de la ciudadanía, como es el Consejo de Participación, o para el proceso y el establecimiento de las reglas y las normativas para las elecciones. Sin embargo, en estos dos organismos, ¿sí?, la mayor preocupación de quienes han accedido es el poder, la influencia y tratar temas efectivamente, ¿sí?, que tienen que ver con una pugna de poderes. Pues es muy sabido que en el Consejo Nacional Electoral apenas se conformó, la pugna de poderes inició. Se suponía que el nuevo Consejo Nacional Electoral era un instrumento técnico en donde las personas que vayan allí, sobre todo, no tengan intereses electorales, intereses partidarios. ¿Pero en qué medida, Pepe, esto puede cumplirse? Conversábamos, me trajo usted a la memoria un diálogo que tuvimos antes de ayer, me parece, con Patricio Torres, y justamente dialogábamos sobre estas preocupaciones de la injerencia política que en su momento puedan tener los miembros del Consejo Nacional Electoral, que, como usted dice, deberían ser personas que manejen más bien un lenguaje técnico y que no tengan esta influencia política. Él decía que ahora lo que ha cambiado es que antes teníamos los miembros de un consejo que se debían todos a un solo movimiento político y que ahora quizás hemos vuelto a como era antes y ya no tenemos la influencia de un solo partido político, sino de varios partidos políticos. En total, quizás 5. De varios partidos políticos que están en el poder. Es decir, allí también existe, no sé si un privilegio, pero sí una desigualdad en la participación política, si así se quiere entender. Si se quiere entender que el Consejo de Participación del Consejo Nacional Electoral es un consejo en donde están fuerzas políticas, pues solamente hay 5 fuerzas políticas y las otras fuerzas políticas pues no están dentro del Consejo Electoral. Como decir algo así como no hay cama para tanta gente, ¿no es cierto? Entonces solo los que están adentro tienen la posibilidad de bailar en la fiesta, los otros no. Entonces la posibilidad de tener influencia, la posibilidad de controlar los temas electorales. A mí me parece que en las instituciones este es un tema grave y que está viciando a las instituciones. Lo propio sucede en el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, un organismo cuyo objetivo es promover la ciudadanía, promover la democracia y promover sobre todo la participación y al mismo tiempo controlar la corrupción. Ya lo dijo el doctor Carlos Castro, pero todo el mundo está mirando
en el Consejo de Participación al organismo al que hay que llegar para desde allí ejercer el poder y el control sobre las otras instituciones. Pepe, ¿es una consecuencia de los últimos 10 años? Es una consecuencia de los últimos 10 años y yo creo que es una falta de preparación que tiene pues toda la población. Todos no estamos preparados para la administración de estos organismos. A mí me asusta que candidatos que están promoviéndose para el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social tengan como propuesta política anular todo lo que ha hecho el Consejo Transitorio y perseguir a las autoridades que han sido puestas a dedo por el Consejo Transitorio. Es decir, ¿cómo se puede proponer como plan de gobierno en un organismo tan importante el revanchismo político? Es decir, ya ni siquiera tenemos vergüenza para expresar los intereses oscuros que se tienen en la política. Ahora se dicen de frente, hay que tomarnos el Consejo de Participación Ciudadana para perseguir a aquellos que nos han perseguido. Estamos viviendo en un proceso continuo, ¿sí?, del juego del gato y del ratón. Entonces, en un momento, el que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social persigue. Y después, cuando el grupo que está perseguido se toma el consejo, ahora es perseguidor. Y vivimos en un permanente juego de perseguido y de perseguidor. Evidentemente, ya decía el doctor Carlos Rojas, quien más pierde en este juego es la población ecuatoriana. Yo creo que venimos ya de 2 décadas, al menos de las que yo recuerdo, que nos pesa mucho la población. Porque la década de los 90, 10 años antes del correísmo, también era una época de desinstitucionalización. Creo que tuvimos 11 presidentes en 10 años, la población estaba cansada, harta de tener permanente movilización social. Entonces, eso hizo efectivamente que también un partido único, un mando centralizado, una verticalidad en el poder, tenga asidero en el cansancio de la población. Pero tampoco esta ha sido la solución. Este es otro defecto, es decir, el tener un partido único, el tener órganos de control absolutamente verticales, vaciar los contenidos de la democracia, vaciar los contenidos de la participación, tener organizaciones de control más que de involucramiento de la ciudadanía, ha hecho que la población también se canse. Miren que lo propio del Consejo de Participación Ciudadana y del propio CNE hubiese sido que en estas elecciones se promueva pues a nivel de debates la participación de la ciudadanía, mientras el Consejo Nacional Electoral tiene en mente que las próximas elecciones los debates sean obligatorios y que el rol del Consejo de Participación Ciudadana es la promoción efectivamente de esta participación en una democracia participativa, se han pasado peleando en riñas pues de poder al interior de las instituciones, y la ciudadanía se ha organizado. Han habido muchos debates organizados por grupos colegiados, pero también colectivos sociales. Colectivos sociales. Yo mismo he participado, pues recordemos del debate que hubo aquí en Cuenca, impulsado por el colectivo Cuenca para vivir mejor, que no es ningún grupo colegiado y que ha promocionado muy bien ese debate y los debates que después han venido. Yo participé en un debate en el cantón Sucúa que fue organizado por un grupo de profesionales jóvenes que se denominó Jaque Ciudadano. Cansado, harto de la politiquería, de la corrupción, de las falsas promesas, organizaron un debate. Hace una semana fui invitado también para dirigir el debate en la parroquia de Santana, que es una parroquia muy importante, es una de las parroquias que tiene el presupuesto más elevado, pues después de Cuenca, porque recibe también fondos de la EMAC. Por otro lado, ha sido una de las parroquias que ha tenido su representación a nivel nacional, local e internacional en temas de participación. ¿Quién organizó el debate? Los grupos de ciudadanos, colectivos, la pastoral, es decir,
allí debían estar las instituciones promoviendo, apoyando, y están dedicados a las fuerzas internas de poder en las que están abocados y no están trazando técnicamente los reglamentos, las normas, a donde debe efectivamente avanzar este proceso. Estas discusiones internas, de estas fuerzas políticas, de este rumbo por el que estarían las instituciones, lo que hoy nos tiene en esta incertidumbre aún de no saber cómo se va a contabilizar los votos relacionados con el Consejo de Participación Ciudadana, porque como habíamos dicho y como insistimos, se da un contexto en el que hay una serie de críticas sobre qué mismo debe pasar con este organismo, debe desaparecer, debe reformarse la Constitución para quitarle poderes o cambiar sus funciones, pero aún a muy pocas horas todavía no sabemos con exactitud, no conocemos cómo mismo va a estar reglamentado este proceso el día de mañana. Hay un error original. Después de la consulta popular, se promueve la organización de las listas para la elección de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Y allí, pues, se presenta una lista y en esa lista se dice que debemos elegir 3 hombres, 3 mujeres y una candidato o candidata de pueblos, nacionalidades y personas que viven en el exterior. ¿Cómo así nos obligan a votar por 3 hombres, por 3 mujeres y por una persona de pueblos y nacionalidades? Si nosotros tenemos libre elección, tenemos el derecho de elegir libremente. Y yo personalmente quisiera que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social esté compuesto por unos 3 delegados de pueblos y nacionalidades y unas 4 mujeres. Pero estoy obligado a votar. Pero esto no tiene que ver con la ley de cuotas, sí, con tiene que ver estas propuestas de la propia legislación electoral de promover que exista una equidad, en este caso de género, pero frente a las nacionalidades la promoción de la equidad y de la inclusión no se da por ley. No viene como mandato, sino tiene que ser efectivamente desde una política pública y desde una participación ciudadana. Entonces, yo creo que las listas o la lista final debió contener estos criterios. El criterio de inclusión, el criterio, evidentemente, de equidad, para que en esa lista estén todas las personas por las que la ciudadanía debe votar. Y que no estén solamente efectivamente hombres, sino que exista equidad también de género, que estén también mujeres y que estén también de pueblos y nacionalidades. En esa lista de candidatos deberíamos haber elegido los 7 delegados, como son la lista para concejales. Es decir, de los 43 inscritos probablemente... En esos 43 debió existir o se debió promover el tema de la inclusión, de la equidad y de la paridad, como son las listas para concejales. Es decir, usted elige 5 concejales de todos los partidos que le proponen, pero en esas listas de los diferentes partidos tiene que estar este criterio de equidad, criterio de inclusión. Entonces, usted ya lo que hace es elegir allí. Entonces, partido de este error original, creo yo, ¿sí?, de esta obligación de votar por 3 hombres, 3 mujeres y 1 de pueblos y nacionalidades, se nos proponen 3 papeletas por separado. Entonces, prácticamente una persona está dando como 3 votos al mismo tiempo. Alguien puede anular la de los varones y votar por una mujer y dejar en blanco el de pueblos y nacionalidades. ¿Cómo se va a contabilizar eso? ¿Ese es un voto en blanco? ¿Es un voto nulo? ¿O es un voto válido? ¿Sí? Entonces, claro, porque nos están obligando a votar por 3 papeletas. Vuelvo a tomar el ejemplo de los concejales. Usted tiene una cantidad de concejales en una sola papeleta.
usted tiene que elegir 5 concejales allí. Puede elegir un concejal de cada partido. Si el voto se fracciona, si es menos válido, esa es otra reflexión. Pero ejerce el derecho a escoger 5 personas, a elegir, ¿sí? Pero si vota por 6, se anula el voto en esa papeleta. Sin embargo, no está claro en el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. Y como dijo el doctor Carlos Castro, ya no solamente es un tema político, sino estamos en un tema de inconstitucionalidad. Es decir, nos hemos dado el lujo, ¿sí?, de hacer de estas elecciones unas elecciones donde violemos también los derechos constitucionales de las personas. Ahora, y las normas constitucionales. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias posteriores a este proceso electoral? ¿Se podrá solicitar, en caso de que se insista en aquello, una... ¿cómo se llama? No conozco muy bien los términos jurídicos, pero que hacer una demanda de inconstitucionalidad, lo que podría anular el proceso? Yo creo que una de las mayores consecuencias que va a suceder es que vamos a tener uno de los máximos organismos de este país, porque no olvidemos que estamos eligiendo en este momento autoridades seccionales y una autoridad nacional de tanta trascendencia, casi como si estuviéramos eligiendo presidente. Porque vale la pena recordarle, Pepe, a la gente que el Consejo de Participación tiene en sus manos la elección de todas las autoridades de control. Hablamos de Fiscalía, Procuraduría, las superintendencias, el Consejo de la Judicatura, es decir, todas las autoridades de control pasarán por este organismo. Esa es la elección más importante que tenemos en este momento. Estamos eligiendo una autoridad nacional. Esta autoridad nacional en este momento ya carece de uno de los elementos fundamentales que debe tener una autoridad, que es legitimidad. ¿Sí? No son conocidos, la ciudadanía no conoce prácticamente de dónde proviene y no han tenido la posibilidad de dar a conocer sus propuestas y de hacerse conocer siendo una autoridad de las más importantes. Y con lo que está pasando en este momento, que no existe una norma clara, un reglamento claro de cómo se van a contar los votos, carece de legalidad. Lo cual quiere decir que vamos a tener una autoridad nacional ilegítima y posiblemente ilegal. Esto es gravísimo. Esta es una consecuencia, pues el país no puede tener una de las máximas autoridades con estos niveles, ¿sí? Y después ya lo que venga de las acciones que ponga cada grupo, si es que es ilegal porque no ha existido un reglamento para contar los votos, o si carece de legitimidad porque el voto nulo es alto, serán ya lo que se interponga pues a nivel legal y a nivel también de lo que se está discutiendo en la actualidad, que es la supervivencia o no del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. Ahora, Pepe, para ir cerrando este diálogo, me gustaría conocer cuál es su opinión respecto de, hablábamos de la necesidad de fomentar y fortalecer la participación, pero cuál es la responsabilidad del otro lado, ¿no? Ya no solo de los candidatos, ya no solo de las instituciones, sino la responsabilidad que tenemos como ciudadanos al momento de ir y ejercer nuestro derecho al voto de forma consciente, de forma informada, sobre lo que se nos viene de aquí a futuro. Vemos y hemos visto sobre todo una campaña muy dura, una campaña muy difícil, muchos la han calificado como una campaña sucia, pero ¿dónde queda esa responsabilidad nuestra como electores de ir más allá del meme, de ir más allá de esa información quizás falsa que nos muestran ciertos números? ¿Dónde queda nuestra responsabilidad de informarnos y conocer a profundidad las distintas propuestas de trabajo para poder tomar una decisión ya no tan afectiva, aunque es muy difícil quitarle el tema afectivo, pero tomar una decisión frente a cosas que están ahí sobre la mesa, es decir, qué realmente nos están proponiendo y cuánto de esas propuestas son reales, son posibles de ejecutarse, cuánto puede ser demagogia? Lo que yo siempre me pregunto también, ¿dónde queda entonces esa otra responsabilidad, la responsabilidad del otro lado?
Sí, yo creo que en este momento estamos ante un escenario en el que la ciudadanía tiene también una alta responsabilidad. No se trata de asistir el día de mañana a votar, sino se trata de pensar desde hace rato, y si es que no lo hemos hecho, de hacerlo con urgencia entre hoy y mañana para elegir.